Muy buenos días, queridos amigos. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes en esta mañana que nos ha concedido el Todopoderoso. Ya hoy estamos a 2 de agosto. Un abrazo especial a todos ustedes, donde quiera que se encuentren a esta hora de la mañana. Ya estamos aquí con este espacio Caminando con Jesús. A partir de este instante les acompaño. Yo soy el Padre Pablo Andrés Parra Muñoz, desde la parroquia Divino Niño en el centro poblado del Vergel, municipio de Tarqui, departamento de Huila, Colombia. Un abrazo especial a todos ustedes en esta mañana, donde quiera que se encuentren escuchándonos, viéndonos, siguiéndonos a través de cada una de estas plataformas digitales. Los que nos siguen a través de la fanpage Padre Pablo Andrés Parra Muñoz, a través del Facebook personal Parra Pablo, a través de la fanpage de la parroquia Divino Niño Vergel Tarqui, a los que nos están siguiendo también a través de la página oficial de Facebook de la parroquia Divino Niño, también a los que nos siguen a través de TikTok, Padre Pablo Andrés Parra Muñoz. Gracias entonces a todos, donde quiera que se encuentren, que nos estén viendo, nos estén siguiendo a esta hora de la mañana. Un abrazo muy especial a todos ustedes en este nuevo día que nos ha concedido el Todopoderoso. Espero que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros y nos permita verdaderamente seguir experimentando esa paz, ese gozo, esa alegría que solamente el Señor nos puede dar. Por eso vamos a participar con fe en este momento, caminando con Jesús. A partir de este instante, con todo el gusto, les acompaño y les saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos entonces a este momento, caminando con Jesús. Nos disponemos entonces para la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana queremos una vez más presentarnos ante ti, alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracias a ti, Padre Santo, omnipotente, Dios de amor, de misericordia. Permite, Señor, que podamos experimentar tu amor, tu misericordia, que no nos apartemos de ti, que no nos alejemos de ti, Señor. Son tantas las circunstancias, tantas las situaciones que el ser humano experimenta, que el ser humano debe de asumir. Y muchas veces todo esto nos lleva a querer desistir, a querer dejarlo todo, apartarnos de ti, Señor. Es por eso que hoy nos colocamos en tus benditas manos, hoy nos entregamos a ti con todo lo que somos y tenemos, para que tú, Señor, camines con nosotros, para que tú, Señor, seas nuestro compañero de camino, para que tú, Señor, nos llenes de fuerza, de fortaleza. ¿Cuántos podemos andar por la vida de pronto angustiados, apresurados, cansados, agobiados? Pero venimos a ti, Señor, porque en ti encontramos fuerza, fortaleza. Entendemos que sin ti nuestra vida no es nada, que te necesitamos a ti, Señor, hoy más que ayer, mañana más que hoy, y por eso acudimos a ti. Acompáñanos, Señor, en nuestro caminar, acompáñanos, Señor, en nuestro día, fortalécenos, bendícenos, ilumínanos, guíanos siempre por el camino del bien. Pon, Señor, en nuestras mentes los pensamientos más positivos, aquello que debemos de hacer. Enséñanos, Señor, cómo debemos de hacerlo para poder obrar bien, poder agradarte en todo. Señor Jesús, estamos contigo, caminamos contigo, queremos experimentar también ese gozo y alegría que experimentaban los apóstoles de tenerte a ti. Hoy te damos gracias, Señor, por esta semana que va terminando, por las jornadas que hemos tenido, los trabajos que hemos realizado, las actividades que hemos realizado, las personas con las que hemos compartido. Por eso, Señor, en este día
Es la oportunidad para agradecerte, Señor, por todo. Sigue, Señor, acompañándonos en este caminar, en este nuevo mes que ya estamos iniciando. Hoy, Señor, quiero colocar en tus manos también a todas las personas que nos piden oración por ellos y sus necesidades. A todas aquellas personas que nos piden que los tengamos presentes en nuestras oraciones. A todas aquellas personas, Señor, que también están sufriendo, que están pasando por tantas situaciones, por tantas, que tienen tantas necesidades. Hoy te los entrego a ti, Señor, para que a ellos también los bendiga, los acompañe, los ayudes, les permitas encontrar la sanación física y espiritual, si está en tus designios santos y sagrados, si es tu santa voluntad. Llénalos también, Señor, de mucha paciencia, de mucha perseverancia. A todos te los encomiendo a ti, Señor. Tanta gente que nos pide que oremos por ellos y sus necesidades, y muchas veces se nos olvida. Pues hoy te los entrego a todos, Señor. Hoy te quiero colocar en tus benditas manos también a todas aquellas personas que de una u otra manera ayudan también en esta comunidad parroquial por medio de sus ofrendas, de sus diezmos, de su contribución económica, y que permiten el sostenimiento también de esta parroquia, el sostenimiento de todas las obras pastorales, materiales que venimos desempeñando en la construcción del templo, en la construcción de la capilla de la Virgen de Aránzazu. Acompáñanos, Señor, bendícelos, llénalos de mucha también bendición. Quiero colocar en tus manos también a todas las personas que nos ven y nos siguen en tantas partes a través de cada una de estas plataformas que se conectan con nosotros, aquí en el departamento de Huila, en otros departamentos de Colombia, en otros países también por donde siguen esta señal. A todos los quiero colocar en tus benditas manos. Bendíceles a todos, a cada uno de ellos también, que puedan tener esa paz, que puedan tener también esa bendición, esa gracia necesaria para continuar adelante con cada uno de los proyectos, con cada una de las actividades, con cada una de las acciones. Por eso, Señor, a ti nos encomendamos, a ti nos confiamos, a ti nos presentamos, a ti nos entregamos. Queremos que nuestra vida sea toda una alabanza a ti, Señor. Ilumínanos, acompáñanos y guíanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a compartir ahora la palabra para hoy. Estamos en este mes de agosto. Ya hoy es el segundo día de este mes de agosto. Hoy vamos a escuchar en la primera lectura, seguimos con el profeta Jeremías. Ahora nos ubicaremos en el capítulo 26, versículos 1 al 9. El pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo. El salmo es el 69, la respuesta: que me escuche tu gran bondad, Señor. Y en el Evangelio nos vamos a encontrar con San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Escuchemos el Evangelio para hoy. En aquel tiempo,
Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra, en su casa, desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hijos, hoy a la luz de la palabra que acabamos de escuchar, nos vamos a encontrar en primer lugar con el llamado del profeta al pueblo. Es un llamado para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo se corrija, para que el pueblo cambie, para que el pueblo enderezca el camino, porque están desorientados. Y por eso, con eso está buscando el profeta, que el pueblo pues pueda obrar de acuerdo al querer de Dios. Pero sucede que el pueblo se va en contra del profeta, nos dice la palabra. No quieren hacer caso, quieren seguir en su error, no obedecen. ¿Cuántas veces nos pasa eso también en la vida? ¿Cuántas veces en nuestro caminar de pronto alguna persona de buena voluntad se acerca a nosotros, se acerca a usted, lo corrige, le llama la atención, le exhorta a que cambie en algunas cosas que está de pronto haciendo mal? ¿Y usted cuál es la actitud? Enojarse con esa persona, dejarle de hablar a esa persona, cuando esa no tiene que ser la actitud, de ninguna manera. Antes de agradecerle a esa persona, porque esa persona en vez de hacerle un mal, le está haciendo un bien. Cuando un papá corrige a un hijo, ¿cuál es la actitud de los hijos? De molestarse, de enfadarse, de irse en contra de los papás, porque sencillamente no quieren hacer caso, no quieren obedecer. Y entonces, cuando los papás, ¿qué quieren? Pues sencillamente que su hijo obre bien, que sea una persona de bien, que cambie. ¿Cuántas veces por su mal proceder, entonces usted sencillamente pues le choca que lo corrijan? Y como así sucede, aquella persona que está en el pecado no quiere salir del error, no quiere dejar el pecado, y entonces cuando lo orientan, le avisan para que cambie, no lo quiere hacer, ¿sí? O le choca que lo corrijan. Pues es lo que pasa con el profeta, es lo que pasa con el profeta. El profeta cumple con la misión que le ha sido encomendada. A él le encomendó esa misión Dios. Vaya, anúnciele a ese pueblo, ¿sí? Vaya y anúnciele a ese pueblo. Y él lo que está haciendo es eso, comentándole a ese pueblo, hablándole a ese pueblo, transmitiéndole ese mensaje que le ha sido enviado, le ha sido encomendado. Está cumpliendo con esa misión. Un papá debe corregir a un hijo también. ¿Cuántas veces? No, como es que el hijo no es grosero, altanero, patán, yo no le vuelvo a decir nada, él verá, pero es su responsabilidad. Usted, el papá, debe corregirlo. Cosa que al final de la vida a uno le quede la satisfacción de decir: yo lo corregí, yo le orienté, yo le hice ver las cosas. Que no quiso hacer caso por su cuenta, pues allá él, ¿sí? Pero se le corrigió. Entonces, por eso es importante también tenerlo presente. El pueblo debe de ser purificado, debe de cambiar, debe de volver a Dios. Lo que hacían, pues sencillamente eso no le agradaba a Dios. Por eso les llama a la conversión, para que
no fueran destruidos. Eso es lo que busca Dios con este pueblo, ¿sí? Que ese pueblo se arrepienta, viva, cambie. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. No quiere vernos sufrir, ¿sí? Quiere vernos siempre felices, siguiendo a Dios, haciendo las cosas para agradarle a Dios. Entonces por eso es el llamado del profeta para que este pueblo cambie. Es el llamado que hoy nos quiere hacer el Señor también a nosotros. ¿Cuántas cosas debemos de cambiar? ¿Cuántas cosas debemos de mejorar? Hay ignorantes en la vida también que no cambian, que se la pasan por ahí escribiendo pendejadas y bobadas, siempre con el mismo cuento, ¿sí? Ninguno al fin y al cabo tenía que ser. Entonces son cosas que ya están mandadas a superar, hay que respetar, ¿cierto? Hay que respetar. Entonces no quieren arrepentirse, no quieren cambiarse, no quieren enderezar su camino, no quieren agradarle a Dios, quieren agradarse a ellos mismos, ¿sí? Quieren hacer las cosas a su acomodo. Entonces están equivocados. Ese es el llamado que el profeta también está haciendo. Cambien, arrepiéntanse, enderezcan el camino, dejen de ser fastidiosos, ¿sí? Dejen de andar chocando, dejen de estar de esa manera, que eso no le agrada a Dios, ¿sí? Que se creen perfectos, que se creen los sabios, que se creen al fin y al cabo fariseos, como lo dice la palabra, como el Señor llama fuertemente también a aquellos contrarios que no lo querían. Y muchos toman esa actitud. Hay que respetar en el camino. Y el Señor los llama a que se arrepientan, a que cambien, ¿sí? Pero muchas veces solamente buscan confundir, buscan enredar. No son discípulos de Dios, sino discípulos del demonio. Por eso entonces el llamado de Dios que por medio del profeta quiere hacernos, cambiemos, enderezcamos el camino, busquemos agradarle a Dios en todo. En un segundo lugar está el desprecio a Jesús. Miren cómo a Jesús lo desprecian, ¿sí? Lo desprecian en su pueblo, no lo acogen. Antes cuestionan el poder de los signos que ha realizado Jesús en diferentes lugares. Jesús va pasando haciendo muchos signos en tantas partes, en tantos lugares, y entonces por eso sencillamente pues en muchos lugares ha tenido esa acogida, la gente sigue a Jesús, y en otras partes no está esa acogida, sino ese rechazo, principalmente ahora que llega a su tierra. Por eso dice: nadie es profeta en su tierra. Espera que verdaderamente en su tierra haya una buena disposición, espera hacer muchas cosas por su gente, pero no lo pudo hacer, porque no hubo una buena disposición. Sencillamente unos lo aceptan, otros lo rechazan, unos lo admiran, otros lo critican. Es lo que sucede hoy en día también. ¿Cuántos aceptan al Señor? ¿Cuántos lo critican? ¿Cuántos lo rechazan? ¿Sí? Con sus gestos, con sus actitudes, con su comportamiento, con su mal proceder, ¿sí? Entonces, con su falta de respeto también, ¿sí? Una manera de ofender a Dios también, ¿sí? Por eso Dios habla y se comunica a través de los sencillos, no de los arrogantes, no de los orgullosos, ¿sí? Por eso sencillamente muchas veces no creemos, porque Dios nos habla en los sencillos. Dios no nos habla a través de los sabios, como dice la palabra. Estas cosas las reveló no a sabios y entendidos, sino a personas humildes. Ese es el proceder de Dios, ¿sí? No de la arrogancia, no de la vanidad, no del orgullo. Entonces por eso pues habrá que tener presente esa invitación que nos quiere hacer el Señor. Él no pudo hacer muchos signos, muchos milagros, por la falta de fe. Jesús espera ser recibido, espera que tener una aceptación, espera que le crean en su pueblo, pero no logra ser acogido, sino que al contrario, logra ser despreciado, ¿sí? Desprestigiado. Entonces por eso es importante también tener presente este llamado que hoy el Señor hace, y vemos como el profeta no tuvo esa aceptación, ¿sí? Fue rechazado,
Lo mismo sucede con Jesucristo. También fue rechazado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad. La Iglesia Católica en muchos lugares no es aceptada. ¿Y por qué? Porque dice la verdad. ¿Sí? ¿Qué pasó con los apóstoles? Porque en muchos lugares no fueron aceptados. ¿Por qué? Porque decían la verdad, porque transmitían el mensaje de Dios. Y entonces esa situación se sigue repitiendo. ¿Y a cuántas personas les choca eso? ¿Sí? Que verdaderamente los ministros lleven ese mensaje de fe, de esperanza al pueblo, como lo hacía el Señor, ¿sí? No de perdición, no de destrucción, porque es que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión, es un Dios que quiere el arrepentimiento, ¿sí? No quiere la perdición, pero ¿cuántos andan anunciando por ahí la perdición, ¿sí? El castigo de Dios, ese de Dios ya no existe, esa concepción equivocada, ¿sí? Del pueblo de Israel, esa era la concepción que tenía el pueblo de Israel, un Dios injusto, desagradecido, vengativo, justiciero. ¿Qué nos enseñó Jesucristo? El amor, la misericordia, un rostro afable, un rostro misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que, como dice, agota hasta las últimas instancias para que el ser humano se arrepienta. Ayer nos hablaba la palabra también de la comparación que hacía Jesús con la red, donde se lanza la red y coge pescados buenos y malos. Y entonces sencillamente, ¿qué esperaba el Señor? ¿Sí? Pues que los buenos al final dice van a ser apartados, llevados a... ¿sí? Y los malos pues van a ser desechados. Ojalá que verdaderamente el Señor no nos encuentre como partidarios de los malos, sino que siempre estemos en el grupo de los buenos. Al final de la vida, cuando se haga esa separación de las cabras, de las ovejas, irán entonces al cielo, los que han sido partidarios de Dios, irán al infierno, los que no quisieron aceptar a Dios. Entonces ahí está esa invitación de la palabra en este día. Bueno, qué bueno entonces poder estar ahí acompañándoles hoy con este mensaje a través de la palabra. No olvidemos entonces, hoy es el llamado de Dios por medio del profeta a que el pueblo cambie. Es el llamado por medio de Jesucristo también al pueblo, para que el pueblo también cambie, para que el pueblo también obre bien y sencillamente es rechazado. No es aceptado, no fue aceptado el profeta, no fue aceptado también Jesucristo. Vamos a hablar ahora, he querido traer para hoy unos consejos prácticos para aumentar nuestra fe en la vida cristiana. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe en la vida cristiana? Como cristianos buscamos una relación más profunda con Dios, una fe más fuerte, es lo que debemos de tener. Por eso vamos a explicar algunos consejos que nos ayudarán a aumentar nuestra fe en la vida cristiana. El primero, la oración. La oración. Santa Teresita decía, todo con la oración y nada con la oración. De la oración depende de lo que hagas. Decía San Agustín, ora et labora, ¿sí? Ora y trabaja. Las dos cosas deben de ir unidas, no debe de apartarse, ¿no? Que por un lado la fe y por un lado el proceder, el obrar. Primera de Tesalonicenses 5, 17 dice, nunca dejen de orar, nunca dejen de orar, nunca. El mismo Señor insistía muchísimo a los apóstoles, velen y oren, ¿sí? Para que no caigan en tentación, porque la carne es débil, orar. La oración es fundamental para acercarnos a Dios. La oración es un diálogo con Dios, es una manera de comunicarnos con Dios, es una manera de acercarnos a Dios, es una manera de aumentar también nuestra fe. Para hacerlo de forma efectiva es importante establecer un tiempo regular para orar. Hay que sacar un momento, hay que sacar un espacio para orar. Podemos buscar un lugar tranquilo, libre de las distracciones, elegir un pasaje de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, para reflexionar. También podemos utilizar oraciones devocionales escritas
por otras personas que nos ayudarán también a enfocarnos, a pensar en la presencia de Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios y tenemos la certeza de que Él también nos escucha. Allí podemos abrir nuestro corazón y expresarle lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, nuestras luchas, entregarle nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras decisiones. Podemos expresarle cuánto nosotros le amamos, también darle gracias a Dios por la provisión, por cuidarnos, por protegernos, por ayudarnos en tantos momentos. Cuando nosotros oramos, el Señor nos da estrategias para ser mejores personas. Una persona va mejorando a medida que va orando. La oración nos va transformando, nos va cambiando, nos hace mejores personas. Lo hace a usted un mejor maestro, lo hace a usted un mejor padre de familia, lo hace a usted un mejor abogado, lo hace a usted un mejor psicólogo, lo hace a usted un mejor enfermero, una mejor enfermera, un mejor médico, ¿sí? La oración lo hace a usted una mejor persona, un mejor trabajador. Es allí donde adquirimos entonces sabiduría, es allí donde adquirimos discernimiento, donde recibimos la guía del Señor en nuestro diario vivir. Es allí donde encontramos esa paz, esa esperanza, ese ánimo que tanto nosotros estamos necesitando en nuestro diario vivir. También nos da de su amor para que los demás, para dar a los demás, y también la capacidad de perdonar las ofensas. Para todo esto nos ayuda la oración. Miren la gracia tan importante de la oración. Segundo, la lectura de la palabra. Son consejos prácticos para aumentar nuestra fe. Segundo, la lectura de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios, es fundamental para fortalecer nuestra comprensión de Dios. Para utilizar de forma efectiva es importante pues leerla y leerla con mucha atención, reflexionar sobre su significado, darle la verdadera interpretación, no una interpretación barata, equivocada, ficticia como algunas personas, no, es la orientación verdadera, la orientación que el Señor le da a la palabra, no sacar de la palabra del contexto, porque cuando usted la saca del contexto se vuelve sencillamente un pretexto para enredar, para confundir, para engañar, y eso no le agrada a Dios, ¿sí? Eso no es de Dios. Por eso hay que dedicarle tiempo a la palabra con atención. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Empezamos a tener un cambio también interior, un cambio en nuestra vida, en nuestro comportamiento. Se nos abre nuestros sentidos espirituales y empezamos a entender y a meditarla, a tener ese gusto también por la palabra. La Biblia nos dice que cuando leemos nuestro cuerpo rejuvenece también, ¿sí? Miremos entonces lo que nos dice el Salmo 103, verso 5. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Miren, ahí lo dice la palabra. La Biblia es el libro, o mejor dicho, es una colección de libros. La palabra Biblia viene del latín Biblia, que significa libros, biblioteca, biblos, del griego biblos también. Entonces eso es importante, saber que la Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces por eso la lectura de la palabra. En el Antiguo Testamento es el más grande y más antiguo escrito, que incluye pues
todo el acontecimiento de la historia de la salvación. Y en el Nuevo Testamento pues nos hablará del paso de Jesús por la tierra. Por eso la Biblia es la autorrevelación de Dios a los hombres. Es la manera como Dios nos habla. Dios nos habla a nosotros los humanos. A veces lo hace directamente a través de sueños, pero principalmente por medio de esa comunicación de Dios que es a través de las Sagradas Escrituras, como está escrito, ¿sí? Las Sagradas Escrituras fue escrita por autores, personas humanas, autores pues sagrados, considerados inspirados por Dios para escribir la Sagrada Escritura. Yo le he preguntado a los padres de familia en el boletín que están desarrollándome ahora para este mes, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron autores sagrados, personas humanas, que fueron considerados inspirados por Dios, ¿sí? Que Dios inspiró a esas personas para que plasmaran lo que se encuentra ahí escrito, ¿sí? Por eso entonces nos dirá Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, fue la manera como Dios se comunicó, por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, ¿sí? Finalmente lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la iglesia. Segunda de Pedro 1:21 nos dirá, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 nos dirá, toda escritura es inspirada por Dios. Oiga, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? ¿Para qué es la palabra? Oiga, para enseñar, para corregir, para instruir en la justicia, no para confundir, no, para eso no es la palabra, ¿sí? Que algunos la utilizan para confundir, para eso no es, ¿sí? Es para enseñar, para corregir y para instruir, ¿sí? Para que aprendamos, para que nos formemos, para que le demos gloria a Dios, ¿sí? Para que le agrademos a Dios en todo, ¿sí? Para eso, para eso. Entonces, por eso la palabra es la autorrevelación de Dios. La palabra también de Dios es la verdad. La palabra es la verdad. La Biblia contiene muchos detalles históricos, muchos de los cuales han sido confirmados por otras fuentes históricas o descubrimientos también pues arqueológicos. Los registros bíblicos son confiables. Además, muchos hechos históricos fueron profetizados mucho antes que ocurrieran. Cientos de profetas en el Antiguo Testamento, todas esas profecías que se enunciaron, se cumplieron, ¿sí? Se cumplieron. Dentro de ellas también el nacimiento del niño Dios, el Mesías del Salvador, todo se ha cumplido, ¿sí? Por ejemplo, Miqueas 5:2 nos dice, leemos acerca de Belén como el lugar del nacimiento de un gobernante, cuya venida es de la antigüedad, que encaja perfectamente con Jesús como el Dios eterno que nació como un bebé humano en Belén. Lucas capítulo 1 versículo 27 también nos dirá, él sería el hijo de David, y de hecho su madre María y su padre José eran de la casa de David, pertenecían a la casa de David. Pues entonces la palabra también es una manera de la manera de cómo Dios se autorrevela, se da a conocer a nosotros. La palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es poderosa, oiga, la palabra de Dios tiene poder. La Biblia no es un libro, solamente un libro, no, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una espada de doble filo, dirá San Pablo, por donde va entrando corta y al salir corta. Tiene que interpelarnos cada vez que vamos a la
que escuchamos la palabra nos tiene que hablar de manera personal a cada uno de nosotros. No podemos decir, es que es lástima que no está Julano tal porque a él le caía como anillo a un dedo, a él la palabra era para Julano tal. No, es para cada uno de nosotros. Por eso Hebreos 4:12 nos dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra en el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja el descubrimiento también nuestro pensamiento y nuestros deseos. Isaías nos dirá, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces es como la semilla, se siembra una semilla y esa semilla irá creciendo, irá dando fruto. Por eso Mateo 4:4 también nos dirá San Mateo, muchos cristianos ya han experimentado esto. La Biblia es de importancia vital porque nos confronta con nuestros pecados, con las señales, las enseñanzas también de Jesús, ¿sí? Que nos alienta, es el alimento para el alma, ¿sí? Dirá la palabra, es el alimento para el alma. La palabra de Dios es eterna, no pasa de moda, no es cambiante, no es como la ley universal, como la ley humana que es cambiante, es transformada, quitada, reformada. La palabra de Dios es universal, es eterna, ¿sí? A todos nos cobija por igual, a todos nos toca, ¿sí? Isaías 48 dirá, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, nunca pasará. Dice San Mateo capítulo 5:18, les digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. La palabra de Dios también debemos de escucharla. Es importante, por allá San Juan capítulo 11, 17, versículo 3 dirá, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien ha sido enviado, ¿sí? El Salmo 119, verso 105 dirá, la palabra es como la luz en nuestro camino, es antorcha en nuestro camino, ¿sí? Que nos conduce a Dios. Por eso entonces la palabra debemos de escucharla. La palabra es la máxima revelación de Dios. Ahí es como Dios se ha revelado. Pero recordemos que la palabra no lo dice todo. Eso también les he explicado yo a los padres de familia de los niños de primera comunión y confirmación. Vayan al capítulo 20, al capítulo 21 del Evangelio de San Juan, los dos últimos el último versículo de cada uno de los capítulos, y ahí nos dirá el apóstol Juan. Estas y muchas otras cosas hizo el Señor, que si se pusieran todas por escrito no cabrían en los libros del mundo. Estas han sido escritas para que creyendo tengan vida eterna, para que tengan vida en Él, para suscitar y fortalecer la fe en usted. Esa fue la finalidad. Pero antes de la palabra ser escrita está la tradición oral, que solamente la tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Solamente la enseñanza de los apóstoles y todo eso la tiene la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica contiene la enseñanza de los apóstoles y las Sagradas Escrituras. Entonces las dos son importantes, no las podemos desconocer, porque las dos nos llevan a tener ese conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces por eso es tan importante. Jesús es la máxima revelación de Dios. En Jesús se cumplieron todas las profecías. En Jesús Dios se ha revelado, se ha manifestado. Era la esperanza del pueblo. Ha llegado Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador. Lo dirá el capítulo, la carta a los Hebreos 1:2. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, Dios le habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días lo ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, a través
de la cual también creó el mundo. Entonces Dios, que le ha habló primero por medio de los profetas, ahora lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Lo dirá el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, estaba en el principio con Dios. Y entonces nos va a hablar de eso. La luz vino a los suyos, y los suyos prefirieron las tinieblas, la oscuridad, ¿sí? No le aceptaron, entonces no lo acogieron. Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Entonces, estamos hablando de algunos consejos prácticos para aumentar la fe. El primero, la oración. El segundo, la lectura de la palabra, ¿sí? Acercarnos a la palabra, sabiendo que la palabra es la autorrevelación de Dios, que la palabra es la verdad, que la palabra es poderosa, que la palabra de Dios es eterna y que debemos de escucharla, y que finalmente en Jesús se cumplen las profecías, todo. Tercero, participar en la comunidad cristiana. Otra manera también de fortalecer y aumentar nuestra fe es participar de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana puede ayudarnos a crecer en la fe, a brindarnos un apoyo, a brindarnos un aliento. Podemos unirnos a la iglesia, ir a la iglesia y participar en las actividades, en los programas que la iglesia nos ofrece, en los sacramentos, en la Eucaristía, en los diferentes momentos. También podemos buscar grupos de estudio, grupos de oración, diferentes movimientos que existen en una parroquia, y entonces para que podamos vincularnos, para que podamos acudir, para que podamos participar, para que podamos conocer más. Entonces, por eso participa de la comunidad cristiana, ¿sí? Vaya, vincúlate a la comunidad cristiana, conoce más de Jesucristo a través de los diferentes grupos. Al participar de la comunidad cristiana podemos aprender de los demás, ¿sí? Recibir alguna orientación, recibir algún apoyo, tener ese sentido de pertenencia también por la iglesia. Nosotros somos una iglesia que sencillamente pues nos acompaña, nos sostiene, nos ayuda, y por eso nos comunica directamente a Dios con sus enseñanzas, y por eso debemos de esmerarnos por alcanzar esa sanación física, ¿sí? Que nos da el Señor, ¿sí? De buscar siempre acercarnos a Él. Entonces, por eso participar de la comunidad, estar con la comunidad, es la manera de conocer, aprender, ir a la comunidad. Si usted no va a la Eucaristía, no escucha la palabra, ni siquiera la lee en la casa, ¿sí? Y entonces es importante el compartir en comunidad. Jesús también andaba en comunidad con los apóstoles, y luego pues en algunos momentos pues compartía algunas enseñanzas. Entonces, por eso la importancia de participar en la comunidad. Cuarto, practicar la fe en nuestra vida cotidiana. Es necesario, practica la fe en la vida cotidiana. Es una manera de aumentar la fe. Es importante practicar nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Podemos aplicar nuestra fe a nuestras decisiones y acciones diarias, buscando la guía de Dios en todo lo que cada uno de nosotros hacemos. Podemos orar también por sabiduría y discernimiento, buscar las oportunidades para servir a los demás y vivir nuestra fe, nuestra vida cotidiana, ¿sí? Podemos también experimentar esa presencia de Dios y crecer en esa relación también con Él. Entonces, por eso estos medios que nos van a ayudar para acercarnos más, para aumentar nuestra fe. Primero, la oración. Segundo, la palabra. Tercero, participar de la comunidad cristiana. Cuarto, practicar la fe, ¿sí? En la vida cotidiana, en el hoy de cada día. Y finalmente, entonces, quiero que hablemos ya de los obstáculos más comunes en el camino hacia la fe.
¿Cuáles son esos obstáculos que usted y yo podemos tener, podemos encontrar en nuestro camino espiritual, en esa manera de acercarnos a Dios? Lo primero es el desconocimiento, desconocer. Dirá San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Es el desconocimiento. Muchos de nosotros no nos llama la atención buscar de Dios. ¿Y por qué? Sencillamente por el pecado, porque estamos en el pecado y el pecado entonces nos acobarda, nos debilita, el pecado nos aparta, nos aleja de Dios, ¿sí? Y entonces eso es lo que busca el demonio, a través del pecado, apartarlo a usted de Dios, para que sencillamente se quede en el pecado, para que busque solamente llenarse de las cosas terrenas, busque solamente el placer, las cosas del mundo. Entonces, lo primero que se nos dificulta muchísimo para aumentar la fe es el desconocimiento. Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo, ¿sí? Entonces, desconocer la iglesia es desconocer la obra de Cristo. Entonces, eso es importante, que tengamos esa oportunidad de conocer más. Tenemos todos esos medios. También, sencillamente, otra de las dificultades puede ser la pereza. Ay, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza hacer oración. Pero debiera de ser lo mismo, qué pereza coger este celular, qué pereza revisar redes sociales. Pero para eso sí no le da pereza. Puede estar cansado, ¿sí? Pero usted coge el celular y se trasnocha ahí con el celular en vez de hacer oración. Entonces esa pereza, ¿sí? Entonces por eso habrá que son cosas que también son obstáculos para nosotros aumentar más nuestra fe. Otro obstáculo es el razonamiento, querer razonarlo todo. Es que yo quiero comprobarlo todo, verlo todo científicamente, ¿no? La ciencia llega hasta cierto punto en donde de ahí para allá sigue la fe. ¿A cuántas personas, yo siempre lo he dicho, cuántas personas la ciencia ha tenido que pues ya desahuciar, decir, ya con usted se hizo todo lo que la ciencia podía hacer, ya no se puede hacer nada más? Esté en su casa esperando que Dios se acuerde de usted. Y cómo esas personas se han arrepentido, sí, se arrepintieron, y cómo Dios hizo en esas personas su obra. Esas personas se pegaron tanto de Dios, buscaron de Dios, le pidieron tanto a Dios, que Dios los escuchó, y personas que se sanaron, y después ni la ciencia encuentra palabras para expresar verdaderamente qué ocurrió, qué sucedió, ¿sí? Entonces no hay que querer razonarlo todo, porque es que la razón llega hasta cierto momento y de ahí para allá nos sigue la fe. Claro, no podemos desconocerla también. Decía el Papa Juan Pablo II, fíjese Ratio, la razón y la fe son las dos alas que nos elevan al conocimiento, ¿sí? Pero pues no solamente podemos quedarnos únicamente con el raciocinio, porque Dios también nos habla de muchas maneras también, queridos hijos. Por eso todos esos cuestionamientos muchas veces nos llevan a dudar de la presencia de Dios de pronto, y tantas cosas. Pero entonces, ante todo, hay muchos obstáculos, ¿no? Podemos aquí seguir hablando de muchos obstáculos, pero ya ustedes sabrán qué obstáculos tienen también para acercarse a Dios. De pronto, en el caso de la pareja, el esposo, que el esposo tiene problemas usted con el esposo, porque se va para la iglesia, porque se va a hacer oración, llega y el esposo a la casa del esposo y no la encuentra, ¿sí? O problemas con los hijos, que porque los hijos comienzan a criticarla, a juzgarla, ¿sí? Eso, el rechazo de la gente, que ya le dijeron que santurrón, santurrona, que no sé qué, que esto, que lo otro, ¿sí? Juzgamientos, señalamientos y cosas por el estilo. Entonces, recuerden que la palabra lo dice. El Señor lo dice: si a ustedes no los quieren, a mí no me han querido primero. Si a ustedes los rechazan, a mí me han rechazado primero. Entonces todo eso también es cuestión de tener presente esos elementos. Bueno, entonces muchísimos obstáculos más podemos encontrar, pero pues por ahora dejamos ahí
en esta orientación también de estos consejos que nos van a ayudar a seguir aumentando cada vez más nuestra fe. Busquemos razones para creer, para acercarnos más a Dios, más no para alejarnos de Dios, porque es que muchas veces eso es lo que encuentra en muchas personas, que buscan son razones no para creer en Dios, sino para apartarse del Señor, para alejarse de Dios. Qué bien entonces poder compartir con ustedes en esta mañana a través de estos medios digitales también que nos permiten llegar a cada uno de ustedes. A través de la fanpage Padre Pablo Andrés Parra Muñoz en Facebook, Parroquia Divino Niño Vergel Tarqui en Facebook, la fanpage. A través de TikTok, Padre Pablo Andrés Parra Muñoz, a través de el canal de YouTube, Padre Pablo Andrés Parra Muñoz, ahí también nos encuentran de esa misma manera. Bueno, hijos, entonces ha sido un gusto poderlos acompañar. Me alegra saludarlos a todos ustedes que nos están viendo en tantos lugares, en tantas partes de Colombia y del mundo. Mil y mil gracias a toda la gente que nos ha escrito desde diferentes partes, desde diferentes lugares. Desde Guatemala, miraba gente hace un rato comunicada con nosotros, escribiéndonos ahí, desde el lugar de procedencia que nos ven. Sabemos que muchos países también nos están viendo. Y bueno, es un gusto también poder acompañarlos todos los días de martes a viernes en este programa Caminando con Jesús. La próxima semana pues vamos a estar ausentes del programa porque la próxima semana todos los sacerdotes de la diócesis de Garzón, de aquí de nuestra diócesis, vamos a tener de manera especial vamos a tener los retiros espirituales anuales. Entonces por eso toda la semana estaremos los sacerdotes en los retiros, no estaremos en las comunidades, no estaremos en las parroquias. Entonces también para que estos retiros espirituales, entonces tengámoslo presente para que la próxima semana oren por nosotros. Bueno, hijos, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en tantas partes, en tantos lugares, aquí en Colombia, en tantos departamentos, en tantos países también que nos están viendo, nos están siguiendo. Es un gusto poderlos acompañar. Soy el Padre Pablo Andrés Parra Muñoz desde la Parroquia Divino Niño en el centro poblado del Vergel, municipio de Tarqui, departamento de Huila, Colombia. Para todos ustedes, mil y mil gracias. Vamos a despedirnos en este viernes saludando a nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, encomendándonos a ella. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, bendecinos con amor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Bendiciones para todos ustedes, un feliz viernes, feliz fin de semana y un feliz mes. Dios los bendiga, los acompañe. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.